Soy Mir, médico interno residente, a punto de terminar la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, que aunque con la pandemia, digamos que es una especialidad que se ha dado más a conocer que lo que es tradicionalmente, creo que no deja de ser una especialidad todavía un poco desconocida, porque nos asocian, digamos, a la figura a lo mejor ahora de Fernando Simón, así como de manera muy potente, pero son más cosas, y además son más cosas mucho más allá de la mera pandemia. Entonces, la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública es una especialidad que, por un lado, en la parte hospitalaria se centra digamos, de crear entornos seguros para que los pacientes y las pacientes no se cojan una infección dentro del hospital, y fuera del hospital, que es la parte, digamos, de la que voy a beber más para hacer esta presentación, que es un poco el análisis de las enfermedades dentro de las poblaciones, de sus causas y de sus posibles soluciones. Y entendiendo además las enfermedades no solo como un proceso meramente biológico o microbiológico, en el que hay un microorganismo, en este caso el SARS-CoV-2, que genera una pandemia, sino que ya enfermedades más allá de lo puramente biológico, entre comillas, aunque desarrollaré esto más tarde, pues como son la hipertensión, los infartos, el cáncer, por ejemplo, pero un poco analizar cómo se distribuyen dentro de una población, por qué ocurren y si son prevenibles y qué medidas a nivel político se pueden implementar para hacer esto. Entonces he estructurado un poco la sesión, digamos, en tres bloques. Un primer bloque donde voy a presentaros mi marco teórico dentro del mundo biosanitario. eh, Se da mucho el tema de presentar el conflicto de interés antes de presentar un trabajo. Casi nunca se reconocen los conflictos de interés reales que hay. Pero yo sí que me interesa contaros, digamos, desde dónde voy a hacer el análisis, desde dónde lo llevo haciendo desde que empezó la pandemia y por qué voy a contar lo que voy a contar. Creo que, digamos, es una declaración de interés honesta. Después, dar un poco de contexto histórico muy rápido sobre las pandemias a lo largo de la historia, para ver desde dónde venimos y cómo hemos llegado un poco hasta aquí. Y ya sí que un bloque más grande, que espero que no sea muy lioso, porque hay temas que tocan, digamos, distintas esferas de la vida, pero sí que hablaré ya más de la pandemia actual, de la COVID y de cómo ha impactado digamos, de qué cosas han ocurrido, qué debates han surgido y qué medidas se han implementado. Entonces, bueno, para empezar un poco con lo del marco teórico, contaros que Medicina Preventiva y Salud Pública tiene una formación en epidemiología, que es, digamos, la parte que más famosa se ha hecho durante la pandemia. La epidemiología no deja de ser un campo del conocimiento que analiza los patrones de enfermedad dentro de una población, pretende analizar sus causas y, digamos, debería proponer soluciones. Hay una frase que nos gusta mucho a los que somos de salud pública, digamos, de la parte más social, que dijo Rudolf Virchow, que decía que la medicina no deja de ser una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. ¿Y esto por qué lo decía? Y es muy importante entender esto, porque aunque os voy a contar ahora un poco una evolución más o menos rápida de la epidemiología como campo del conocimiento, es importante entenderlo porque las consecuencias de esos debates o de cómo funciona y cómo ha evolucionado la epidemiología y este saber tienen consecuencias en cómo hoy entendemos la enfermedad, cómo la intentamos explicar y, por lo tanto, qué soluciones intentamos proponer. Vale, digamos que la epidemiología surge durante, digamos, el periodo en el que nace la burguesía como clase social, surgen los estados, y nace mucho unida a la cuestión de la estadística. La estadística al principio era una cuestión que se utilizaba mucho y los registros para cuantificar la recaudación de impuestos en cuestiones militares y demás, pero al final se terminó extendiendo a otras facetas de la vida y la epidemiología trataba de entender, digamos, estos datos, digamos, para entender qué ocurría en las sociedades y proponer ciertas soluciones. Entonces, un momento clave, digamos, para entender los debates que hoy se dan dentro de la epidemiología y de la salud pública es fijarnos en el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Vale? Hay que entender que durante el siglo XIX, durante la revolución industrial, surgen las ciudades a lo mejor como forma de organización social tal y como las conocemos ahora o más parecido a lo que lo conocemos ahora. ¿Vale? Y con el surgimiento de las ciudades, las poblaciones son más densas, están en contacto más entre sí, y además hay un punto interesante que analizaba, como he dicho, Rudolf Virchow, pero también Engels, por ejemplo, que es las condiciones de vida dentro de las ciudades y especialmente la clase trabajadora dentro de las ciudades. Eh, digamos que en el conocimiento de la enfermedad, en los debates epidemiológicos de la época, era muy imperante el tema de los miasmas, de que había algo flotando en el aire que hacía que la gente enfermara.
sin mayor explicación, como una cuestión hasta casi, no digamos divina, porque se asociaba, digamos, a la suciedad, a demás cuestiones, pero sí como algo inexplicable. En esto que llega John Snow, que es uno de los, podríamos decir, uno de los principales padres de la epidemiología tal y como la entendemos hoy en día, que decidió analizar un brote de cólera en Londres en el siglo XIX. Y se fijó que había algunos barrios, generalmente de clase trabajadora, con peores condiciones de vivienda, donde el cólera impactaba más que en otras zonas. Él lo terminó asociando desde luego al tema del agua y de los residuos en la ciudad de Londres, pero sí que detectó que había un patrón, digamos, que afectaba más a las clases populares dentro del Londres del siglo XIX. Es decir, tanto Virchow como John Snow como Engels lo que ponían sobre la mesa es que la enfermedad no era una cuestión moral, como había ocurrido mucho durante esa época, que el comportamiento individual, la inmoralidad, se asociaba a una peor salud, sino que pusieron sobre la mesa, que las condiciones de vida, lo material, como digamos el sistema económico que favoreció la revolución industrial y favoreció el surgimiento de las ciudades tal y como las conocemos, creaba unas condiciones de vida que hacía que ciertas poblaciones fueran más propensas que otras a la enfermedad. Esto digamos que, claro, bebe mucho del espíritu de la época, de las revoluciones, de Marx, de un pensamiento que iba más, que intentaba explicar los procesos sociales a consecuencias del capitalismo, del surgimiento del capitalismo. ¿Qué ocurre? Que al final del siglo XIX y principios del XX surge lo que ahora conocemos como la teoría de los gérmenes. Es decir, se descubre que la tuberculosis, que el cólera, que distintas patologías se debían a la presencia de un microorganismo. Esto, unido, digamos, a los avances tecnocientíficos de la época que permitía analizar procesos de enfermedad a una escala más micro o el comportamiento del cuerpo humano a una escala más micro, lo que hizo fue que en el corpus de la epidemiología y de la salud pública, digamos que se hiciera hegemónica un tipo de explicación de la enfermedad como una cuestión meramente individual. Llega un microorganismo, entra en contacto con un cuerpo y las reacciones que se dan dentro de ese cuerpo son las que explican la enfermedad. Nada más. Exclusivamente se ve la enfermedad desde una perspectiva microscópica. Y esto es un debate, digamos, que fue hegemónico durante todo el siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XX, digamos que volvió a resurgir una epidemiología y una salud pública que abogaba por entender las causas de las causas. Evidentemente, la tuberculosis, el cólera, la peste, la gripe, la COVID-19 en este caso, tienen una raíz en un microorganismo. Ahora bien, el comportamiento de ese microorganismo, las diferencias en los patrones de enfermedad que vemos durante una pandemia o durante una epidemia, o en las ciudades simplemente, no necesariamente durante una epidemia, responden o digamos que surgen en las costuras que el sistema ha diseñado, en esas desigualdades sociales que el sistema produce y favorece. No es una cuestión meramente biológica, sino que es una relación dialéctica entre la biología y las condiciones sociales, en cómo estamos organizados como sociedad. Y para que entendáis por qué quiero empezar, vamos, por qué he empezado, digamos, por este tema, eh, hace poco, y siento porque voy a ser muy madricentrista, porque digamos que es donde trabajo y es la realidad que más conozco, pero también es donde más polémicas han surgido. O sea, recordamos a Isabel Díaz Ayuso haciendo unas declaraciones diciendo que el virus impactaba más, la pandemia era más fuerte en el sur de Madrid, porque había más inmigración y porque, bueno, ya se sabe que en el sur de Madrid hay unos estilos de vida determinados, como si eh, digamos, la población migrante en Madrid buscara, digamos, con sus estilos de vida infectarse más. Todo eso bebe de esa concepción de la enfermedad y de la salud como una cuestión meramente individual. O sea que, digamos que entender de dónde venimos permite entender dónde estamos hoy y desde dónde se hacen ciertos discursos, ¿vale? Llenos de racismo y de clasismo, por supuesto. En ese contexto que se estaba contando de lo individual versus lo colectivo, ¿vale? Surge un marco teórico que utilizamos para analizar hoy las enfermedades, que son los determinantes sociales de la salud. No me voy a extender mucho en esto, pero digamos que es entender, digamos, qué determinantes, qué factores, tanto estructurales como intermedios, como individuales, influyen en los patrones de enfermedad. Es decir, nosotros y nosotras, como personas, estamos insertas dentro de un sistema económico, un sistema político,
un sistema incluso institucional, como puede ser la Unión Europea o el Estado español, que configuran, digamos, una serie de políticas macroeconómicas, de mercado de trabajo, de patrones incluso culturales y sociales, donde están insertos esos factores intermedios que serían, por ejemplo, el sexo, la clase social, el carácter de persona migrante o no, la identidad de género, todos esos factores que al final terminan determinando nuestros comportamientos individuales hasta cierto punto y, por lo tanto, haciendo que ciertos grupos sociales tengan mayor riesgo o menor riesgo de enfermar, ya sea por la COVID-19, como voy a extenderme, digamos, pero también para el infarto, para enfermedades cerebrovasculares u otras patologías. Entonces, dejando un poco clara, digamos, que este es el marco teórico desde el que voy a hacer la exposición, voy a pasar ahora al segundo bloque para entender un poco la historia de las enfermedades de las epidemias y de las pandemias. Digamos al principio de los tiempos, cuando surgimos como especie a lo mejor más diferenciada de nuestros antecesores, el ser humano estaba muy, digamos, su devenir en el mundo estaba muy ligado a la ecología, al entorno biológico en el que surge. Cuando el ser humano como especie, digamos que supera las limitaciones que le impone las condiciones ambientales, es cuando se rompe un cierto equilibrio entre naturaleza y cuerpos, ¿vale? Si entendemos que los microorganismos requieren de, digamos, una serie de condiciones ambientales, climatológicas, incluso de especies para sobrevivir, tanto el SARS-CoV-2 como cualquier otro que surge, digamos, del mundo animal, pues digamos que el ser humano, al romper, digamos, las limitaciones que le pone el entorno, al superar culturalmente con sus avances esta relación con la naturaleza, digamos que rompe ese equilibrio y altera esos nichos ecológicos que hasta entonces le estaban limitando. Y por lo tanto, el ser humano entra en contacto con determinados ambientes ecológicos donde hay otros microorganismos los cuales producen enfermedades en esos grupos poblacionales de la primera época. Evidentemente es una época donde las conexiones entre poblaciones eran mínimas y por lo tanto no había mucha transmisión entre digamos, grupúsculos colectivos de personas, pero cuando llega, digamos, la época del segundo siglo antes de Cristo, el siglo VI después de Cristo, más o menos, digamos que es una época en la que las conexiones por el Mediterráneo, y esto es muy europacentrista, pero las conexiones del Mediterráneo aumentan. Se diseñan, digamos, un tipo de movilidad como los barcos que permite la movilidad y el contacto entre pueblos. Y en esta época, por ejemplo, surge una de las primeras epidemias bien documentadas, que es la peste de Justiniano, que se piensa que es la peste bubónica, precisamente por esas conexiones que el comercio por el Mediterráneo facilitó. ¿Vale? Tanto por Turquía, norte de África, Italia, los distintos pueblos del Mediterráneo se ven enfrentados, digamos, a una nueva enfermedad que no conocían, una plaga, como llamaban en los textos, que debido a este avance, digamos, por las ganas del comercio y del intercambio entre distintos pueblos. ¿Vale? Y hay un punto muy interesante que este bloque sobre todo me baso en un libro que se llama Plagas y Pueblos, de William McNeill, que teoriza sobre eso, sobre el impacto de las epidemias en el devenir de las sociedades. Y entonces aquí hay un punto muy interesante. Claro, estamos en una época politeísta en estos momentos y él cuenta cómo, digamos, estas plagas pudo influenciar, claro, siempre le da una importancia relativa, en el surgimiento del cristianismo como religión más hegemónica. Es decir, había un politeísmo más o menos oficial, por ejemplo, en el Imperio Romano, pero al llegar una plaga desconocida que se interpretaba en términos de divinidades y en términos más mitológicos, se ve como lo que era oficial no respondía, digamos, a explicar por qué esta nueva plaga surgía o por qué impactaba en las poblaciones como estaba impactando. Y él teoriza que a lo mejor esto pudo favorecer el cristianismo, la instauración del cristianismo como una religión hegemónica, porque era, digamos, lo externo a lo oficial y además otorgaba a las sociedades una cierta calma de cara a la vida después de la muerte que el politeísmo no sabía, digamos, responder a esas ansias que tenía la población. Entonces es muy interesante cómo analiza, digamos, el impacto de las enfermedades en más allá de lo meramente demográfico, por así decirlo. El siguiente punto clave a nivel histórico sería la peste negra durante el siglo XIV, que se extendió unos siglos más,
que, que está muy asociada, digamos, a cómo el imperio mongol se fue movilizando por toda Europa y llegó a zonas como Crimea, y desde Crimea llegó al territorio europeo, y como también se extendió a China, porque el imperio mongol, digamos, que tenía una manera de organizarse muy móvil, con unos medios de comunicación y de movilidad, que era el caballo, pero era digamos, muy poco sedentario y tenía mucha movilidad. Y el imperio mongol lo que hacía era, digamos, comerciar con distintas tribus o distintos grupúsculos que estaban a lo mejor más aislados, pero esta conexión del imperio mongol se teoriza que pudo favorecer que la rata que lleva la pulga que causa la peste pudo viajar a esas zonas claves como China, como la India, como Crimea, y de ahí pasar a Europa por los medios de transporte de la época, que seguía siendo el barco, y generar esa plaga que todos conocemos, digamos, y que ha sido como de las más famosas como primeras y que impactaron tanto culturalmente a la sociedad de aquella época. Eh, Otro de los impactos que este autor teorizaba que pudo tener la peste bubónica, por ejemplo, en la caída del latín como lengua oficial, por el impacto que tuvo la peste bubónica en los clérigos, que era a lo mejor un grupo de la población que más podía transmitir la cultura a través de la lengua escrita. Él teoriza que por la alta mortalidad que hubo en este grupo social, el latín pudo caer como una lengua más oficial o más predominante y surgir todas las lenguas vernáculas y conseguir más protagonismo dentro de la sociedad. Otro momento importante, quizás de los más importantes a nivel epidemiológico y desde este punto de vista, digamos, es la colonización de América. Digamos que hasta esa época los nichos ecológicos donde podían surgir las enfermedades se habían mantenido separados entre comillas, en la zona de Euroasia más conectados por la proximidad territorial, pero en esa época digamos que al realizarse estos viajes al continente americano, las enfermedades europeas se trasladan al continente americano. Hay que entender que las enfermedades infectocontagiosas, digamos que hay ciertos elementos que son como mechas que ayudan a que el incendio sea más grande o más pequeño. Claro, una de estas mechas es que haya una población que no haya estado en contacto nunca con un microorganismo, por lo tanto no ha generado defensas contra este microorganismo. Claro, en el continente americano las poblaciones que estaban ahí no habían entrado en contacto con las enfermedades que estaban en Europa y que eran más habituales. Por lo tanto, más allá del componente bélico, que evidentemente fue importante de la colonización de América, un elemento no desdeñable, desde luego, era el impacto que tuvo las enfermedades como el sarampión o la viruela a la hora de colonizar América. Un dato que da que me parece muy llamativo, claro, la población de México de aquella época, antes de la llegada de los españoles, estaba entre 25 y 30 millones. Y digamos que un siglo después era más o menos de 3 millones. Evidentemente el componente bélico puede explicar cómo se diezmaron estas poblaciones, pero el componente meramente de la infección que trasladaron desde Europa también es un hecho a tener en cuenta a la hora de cómo demográficamente decayeron estas poblaciones y el impacto que no solo tuvimos, digamos, directamente en estas poblaciones, sino indirectamente por todas las enfermedades que llevábamos con nosotros y a las que estábamos acostumbrados. Eh, También teoriza, por ejemplo, que digamos que cuesta creer cómo el destacamento español, que era tan minoritario en número a la población que había allí, pudo, digamos, triunfar y doblegar y colonizar a estas poblaciones y sin el impacto que a lo mejor la enfermedad tuvo entendida como una cuestión divina, vienen unas personas que no conocemos desde fuera y de pronto en nuestra población se está muriendo todo el mundo y esto que nos afecta a nosotros no le están afectando a ellos. O sea, ese componente de explicar las enfermedades como cosas naturales y místicas pudo ayudar a que a lo mejor mucha gente abandonara su cultura, abandonara sus instituciones y triunfaran las españolas, más allá de, evidentemente, todo el componente bélico que he mencionado, pero pudo ser un componente que ayudó, digamos, a instaurar eso como, bueno, las formas de vida de estas personas a lo mejor nos protegen de la enfermedad como les están protegiendo a ellos. Esa manera de interpretar un poco la enfermedad que pudo haber en aquella época al no conocer todos los virus y microorganismos y demás. Y, por ejemplo, también en esta época, en el siglo XVII, en torno a 1648, cuando empieza, digamos, el transporte de esclavos desde África hasta el norte de América, hace que la fiebre amarilla se instaure en América del Norte. Es decir,
todo esto que puede sonar a lo mejor como un debate muy académico e histórico, con lo que quiero poner de relieve es que las enfermedades infecciosas no son meramente una cuestión natural, sino que los condicionantes sociales, cómo se está organizando la sociedad, influyen mucho en su surgimiento y en su distribución y en su propagación. ¿Vale? Dando un salto ya al siglo XX, a la gripe de 1918, que se ha utilizado mucho como analogía de lo que estamos viviendo ahora, eh, claro, aquí digamos que el sustrato del que bebe digamos, el virus de la gripe para su distribución a lo largo de todo el mundo fue, por ejemplo, la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, no tanto como fenómeno bélico, sino también por todas las movilizaciones de tropas que supuso la Primera Guerra Mundial. Y esto hizo que se distribuyera por todo el mundo, llegando a tener un impacto en muertes que es difícil de estimar, pero se sabe que más o menos es más que en la Primera Guerra Mundial y no se sabe si más que en la Segunda, pero las cifras rondan en torno a los 20, los 50 millones de muertos en todo el mundo. Es muy difícil porque hay registros en determinadas zonas que no permiten analizar esto bien y porque, claro, no, digamos que la contabilización no era como puede ser ahora, que a lo mejor es más fácil, que no lo es, por cosas que hemos visto durante la pandemia, pero, pero se estima que las cifras podían rondar esa época. Y es una pandemia interesante a analizar porque muchas de las cosas que hemos implementado en esta pandemia vienen de ahí. El tema de los confinamientos, el tema de la prohibición de manifestaciones o reuniones sociales más grandes, el cierre de teatros, cierre de colegios, viene un poco de ahí. O digamos que la evidencia que teníamos previa sobre la que basarnos para implementar ciertas medidas viene de ahí. Es una evidencia precaria, es una evidencia con ciertas limitaciones que luego lo desarrollaré, pero viene de ahí. Y también es muy interesante la pandemia de 1918 porque ahí tenemos mejores testimonios, tanto escritos como orales, de ciertos comportamientos que hemos visto en nuestra pandemia actual. Por ejemplo, el hecho de cómo se construye el discurso del otro, de la otredad, como culpable de la pandemia. O sea, en 1918 ya sabemos que se llama gripe española y no, digamos que no se llama española porque surge en España, sino que España, al ser un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, no tenía las limitaciones a la hora de informar sobre la pandemia como tenían otras potencias. Entonces, por eso se llama gripe española, pero digamos que muchos pensadores de la época en España criticaban este término y lo asociaban con una especie de leyenda negra sobre el imperio español, algo que pues Roca Barea hoy en día estaría muy contenta de este término. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en Senegal se culpaba a los brasileños de esta pandemia o en Brasil se culpaba a la población alemana de traer esta pandemia. Es decir, siempre se busca esto que hemos visto hoy en día, que es buscar al otro que nos ayude a explicar la pandemia y nos ayude a poner un foco en dónde está el problema para hacerlo más simple, digamos, de asimilar, ya se ve desde mucho tiempo incluso. Por ejemplo, en la peste negra también se veía con la población judía de la época, que también se le culpaba. Y, por ejemplo, también es muy interesante ciertas analogías con la pandemia actual. Por ejemplo, durante la gripe de 1918, en Zamora, había un miembro del clero que se llamaba Álvaro Iballano, que a pesar de las recomendaciones oficiales, él organizaba actos religiosos para rezar, para protegerse de la pandemia, actos muy masificados y, por ejemplo, Zamora fue una de las zonas más afectadas de Castilla y León en esa época, porque en otras zonas sí que se prohibieron, digamos, estos eventos multitudinarios, que me parece que tiene ciertas analogías con cosas multitudinarias hoy en día que en determinados sitios se han prohibido, en otros no. Y bueno, luego en el debate supongo que podremos desarrollar esta parte. Y luego también otro componente que destacar de la del 18 es que hubo emigraciones al mundo rural, pero con un carácter de clase muy marcado, cosas que también hemos visto en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, recordando a Aznar en unas declaraciones diciendo que la gente no tenía que moverse, criticándolo, y él lo primero que hizo fue irse a su segunda residencia. Es decir, las posibilidades que tiene la población a lo mejor de huir y por lo tanto tener más protección en una ciudad concreta para evitar el contagio están atravesadas por condicionantes de clase y otros. Y con esto, con esta introducción más histórica, llegamos un poco al momento actual, a la segunda mitad del siglo XX, donde hemos visto el auge
o un crecimiento muy exagerado de las zoonosis. Las zoonosis, que son enfermedades que se producen por el salto de un microorganismo de un animal al ser humano, como la COVID-19, como ocurre la COVID-19. Hay un dato interesante, la gente que ha analizado estas cosas, que digamos que desde 1940 digamos, el 50% de las enfermedades que han ocurrido desde 1940 de las zoonosis, la mitad de estas han ocurrido a partir de 1990. Es decir, ha habido una aceleración, digamos, en aquello que podríamos considerar como natural, entre comillas, que es el salto, bueno, el contacto con el entorno y el medio ambiente que nos rodea y, por lo tanto, el salto de microorganismos al cuerpo humano, a las sociedades, a lo que consideramos ciertamente natural, pero digamos que ha habido algo que lo ha acelerado. Ha hecho que estos procesos sean como mucho más frecuentes y que tengan mayor impacto a nivel social. Y esto no se puede desligar, desde luego, del sistema económico en el que vivimos. Es decir, el capitalismo, como sistema económico que moldea las sociedades y moldea el entorno en el que vivimos, impone una serie de prácticas comerciales que en relación con el uso del suelo, la invasión de ecosistemas, la comercialización de, por a lo mejor, especies más exóticas en determinados contextos sociales, como puede ser en China. Esto ya se vio, por ejemplo, con el SARS-CoV-1, que hay un cierto mercado de especies exóticas que hace que la gente se acerque a determinados nichos ecológicos para cazar a estas especies. Esto lo único que hace, todos estos factores de cambio en el uso del suelo, agricultura extensiva e intensiva, la invasión de ecosistemas para urbanizarlos, esto hace que los seres humanos como especie estemos más cerca de lugares en los que antes a lo mejor nos acercábamos muy poco, ¿vale? Y por lo tanto es mucho más probable que salten microorganismos y produzcan enfermedades comparado con épocas anteriores. Y por eso, digamos que se entiende este momento geológico como el capitaloceno, es decir, el impacto del ser humano movido por el sistema económico en el que se mueve tiene un impacto en el medio ambiente y en el ecosistema en el que estamos insertos e insertas. Por lo tanto, hay tres factores que este sistema económico, digamos, que hace que favorezcan esto que llamamos las pandemias. Por un lado, como ya he explicado, esto de la invasión de ecosistemas, el uso extensivo del suelo, la deforestación, perdón, hace que cambiemos ecosistemas por el sistema económico en el que estamos insertos y, por lo tanto, alteremos equilibrios ecológicos que antes estaban ahí. Por lo tanto, esto favorece el salto de microorganismos a las especies. Pero luego también hay que tener en cuenta que una cosa es el salto de estos microorganismos a las sociedades y luego cómo esto se distribuye a nivel mundial. Y esto no se entiende si no es con la globalización. La globalización que nos ha interconectado a todos, pero solo desde un punto de vista económico, es decir, movido por el intercambio de bienes de consumo, de productos de consumo o ciertas prácticas, a lo mejor más que se entienden como más de ocio, como pueden ser los viajes, pero de una manera masificada, sin tener en cuenta el impacto que tienen los ecosistemas y movido, digamos, por esas aspiraciones culturales de clase media, digamos, que ha generalizado una práctica que antes estaba circunscrita a grupos a lo mejor de clase más alta, pero al hacerse más extensible este modo de interconectarnos, lo que ha hecho es que una enfermedad que surge un día en China, en semanas, esté repartida por todo el mundo. Y sin entender, digamos, los factores que alteran ecosistemas y los factores que nos conectan hoy en día como sociedades desde un punto de vista económico y no como algo que favorece el autocuidado como sociedad, es imposible entender la pandemia de la COVID-19. ¿Vale? Y aquí es donde ya llegamos a la pandemia de la COVID-19 y donde vamos a hablar la siguiente media hora. Seguramente por el marco teórico que os he comentado al principio, tocaré temas que a lo mejor se hayan tocado en las charlas de ayer, que a lo mejor se puedan tocar después o en los próximos días, porque hay una cosa que hay que entender claramente. La COVID-19 no es una crisis sanitaria o no es exclusivamente una crisis sanitaria, puesto que sus causas, tanto como salto a las sociedades del microorganismo, del SARS-CoV-2, como aquello que ha favorecido su expansión mundial, no es una mera cuestión sanitaria, es una cuestión de organización social, es una cuestión de sistema económico, es una cuestión de qué procesos hay hoy en día en la sociedad que nos hacen más vulnerables o menos vulnerables a las enfermedades. Entonces, digamos que mi especialidad es muy
bebe muy transversalmente de distintos saberes y probablemente toque temas que ya se hayan tocado o se vayan a tocar. Entonces, bueno, disculpadme la repetición y espero no pisar mucho a las futuras ponentes de las jornadas. Entonces, bueno, hay ciertos elementos, digamos, más de carácter más técnico que voy a comentar muy brevemente. Aquellos factores que, digamos, moldean la dinámica de una enfermedad contagiosa en las sociedades hoy en día, hay algunos que son intrínsecos a los seres humanos o son intrínsecos al microorganismo que no podemos controlar hasta cierto punto. Digamos, uno es la capacidad del virus que tiene de ser más o menos contagioso o de la vía de transmisión del microorganismo, eso es algo que no podemos controlar, y de la susceptibilidad de la población. Como he dicho antes, un virus al que una población no está en contacto nunca es muy susceptible y, por lo tanto, no tiene ninguna barrera para transmitirse entre personas. Esto habitualmente lo atajamos con la vacunación. O sea, vacunamos a la gente de determinadas enfermedades para que sea más difícil que en caso de que haya un caso en una persona que no se haya vacunado, tenga difícil generar brote, una epidemia o una pandemia, porque hay esos cortafuegos que impiden que vaya más allá el virus. En este caso no. En este caso es un virus relativamente nuevo, conocemos la familia a la que viene, pero no habíamos estado en contacto, no tenemos anticuerpos, que son las defensas del organismo frente a él, por lo tanto puede circular libremente por distintos grupos sociales sin encontrar ninguna barrera, por así decirlo. Estos son elementos sobre los que no podemos intervenir más o menos, entre comillas, como he dicho lo de la vacunación, pero luego hay otros que sí. Es decir, para que un virus se contagie, lo que necesita es que haya encuentro entre los organismos a los que infecta, en este caso las personas. Eh, entonces, el número de contactos entre personas, la duración de estos contactos, son cosas que influyen digamos, en la progresión de una pandemia dentro de un contexto determinado. Por eso se han implementado determinadas medidas para reducir los contactos, como puede ser el confinamiento que hubo en marzo, o para que a lo mejor esos contactos sean menos de riesgo, como las recomendaciones de la distancia o el uso de las mascarillas. ¿Vale? Entonces, bueno, con estos elementos que he comentado para entender un poco qué favorece o no favorece la transmisión de un microorganismo, llegamos al momento del 27 de diciembre, que se va a cumplir ya un año, donde en China se descubren una serie de casos con una enfermedad respiratoria, pero que no responde a ninguna de las pruebas que teníamos antes disponible para ponerle nombres y apellidos. Eso se propaga de una determinada manera por todo el mundo, por lo que hemos comentado, por viajes comerciales, por la globalización. Y luego un punto interesante, porque se teorizó mucho con la idea de, vale, cerramos las fronteras y por lo tanto el virus ya no entra. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque hay que entender que en el momento en el que, digamos, en China saltó esto, que fue eso, finales de diciembre, ahora ya tenemos mucha información, pero entonces no teníamos tanta información. Y lo que ahora sabemos es que hay personas que desarrollan la enfermedad sin síntomas, o hay personas que pueden contagiar antes de empezar los síntomas. Entonces, una medida de salud pública, como podría ser a lo mejor, debatimos, venga, el control de las fronteras, desde este punto de vista, es difícil con una enfermedad que se manifiesta, digamos, o que puede contagiar cuando no se ha manifestado todavía en las personas que están infectadas y por lo tanto la utilidad es bastante baja. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y esto puede ser digamos, una limitación de mi análisis, la salud pública no deja de ser un campo muy pragmático, es decir, podemos teorizar sobre el origen de las cosas y la solución, pero no dejamos de estar en un contexto social determinado y con estas cartas tenemos que manejarnos. Entonces, bueno, lo que a lo mejor vosotras y vosotras defendéis de una forma, yo a lo mejor tengo un freno de mano puesto que condiciona mi análisis, ¿no? Pero bueno, es verdad que el cierre de fronteras tiene un impacto determinado en la sociedad. Por ejemplo, quiero recalcar una frase que dijo Fernando Simón durante el confinamiento, que decía, nosotros no somos China. O sea, es decir, China a lo mejor por su estructura política, económica y social puede cerrar sus fronteras, aislarse del mundo y dentro producir todo aquello que es necesario para la sociedad para sobrevivir a un cierre completo.
Seguramente en España no, seguramente en España por temas de desindustrialización histórica, tener el turismo como uno de nuestros pilares económicos, no podemos hacerlo. Y esto hay que entenderlo también para saber, para entender un poco, comprender la respuesta que ha dado España como país a la pandemia. ¿Vale? Entonces, surgen estos casos en China, llegan a España, y aquí sí que quiero recordar también otra frase de Fernando Simón, que siento el protagonismo que le estoy dando, pero como era digamos, el representante, y muchos de los debates que surgían son a raíz de sus declaraciones, es interesante tenerlas en cuenta. En enero, Fernando Simón, cuando se detecta el primer caso en España, dijo una frase que ha sido muy sonada, que es: en España no vamos a tener más de 1 o 2 casos. Bueno, pues evidentemente Fernando Simón no es pitoniso, ha fallado muchísimo, pero hay que tener en cuenta que aquí Fernando Simón, o el equipo de Fernando Simón, no falló a nivel individual. Teníamos unas herramientas de análisis de las pandemias, del potencial riesgo de un virus nuevo, que no han servido, desde luego, para analizar lo que podía ocurrir en España. Y esto hay que entenderlo como una limitación a nivel europeo, porque estas herramientas son a nivel europeo, pero también en España es muy importante para controlar una pandemia. Hay que saber buscar aquello de lo que te quieres proteger. Y en España, como hemos visto, la salud pública, aquello que debe hacer vigilancia epidemiológica, está mermada, está mermadísima. Si ya antes de la pandemia no podía hacer sus labores habituales de vigilancia de qué microorganismos están en la sociedad, pues con una pandemia se han monopolizado, se han dejado de lado otras enfermedades, como luego trataré, y aún así no tenía los recursos necesarios para saber buscar al virus y, por lo tanto, detectar qué estaba ocurriendo. Y así llegamos, digamos, al momento de marzo, cuando se decide confinar a un país entero. Fue una medida polémica porque, bueno, desde luego parece muy propio de épocas pasadas y de dictaduras, pero digamos que las razones que explicaron el confinamiento como medida de salud pública fueron, primero, un desconocimiento de cuál era la situación real en España, porque hay que tener otra cosa en cuenta: en el momento en el que llega el virus, solo los hospitales estaban diagnosticando a gente con coronavirus. Eso en primaria no se hacía, ahora sí se hace, pero en ese momento lo que llegaba al hospital era lo que se pensaba que era la realidad. Y ahora sabemos que no. Entonces, con esa información tan precaria, se tomaron esas decisiones, que pueden ser cuestionables o no, pero digamos que estaban fundamentadas en: vale, no conocemos la dimensión de esto, lo que vemos es que el sistema sanitario se está colapsando y hay que protegerlo de alguna manera. Claro, aquí voy a detenerme, digamos, en el impacto de la pandemia a nivel de salud desde distintos ejes, ¿vale? Porque en estos momentos del confinamiento hubo ciertos discursos que lo que decían es: esto nos afecta a todos y todas, el virus no entiende de clases sociales, no entienden de fronteras, no entienden de banderas, no entienden. Que yo creo que la intención era un poco, era positiva, yo creo, desde el punto de vista de, bueno, una frase que ha sido muy manida de: no estamos a salvo si todo el mundo no está a salvo. Pero claro, oculta muchas realidades que afectan a cómo se distribuye la enfermedad, cómo se ha distribuido la COVID en nuestro territorio. Y hay una cosa que hay que tener clara. Eh, Desde el punto de vista del contagio, de las probabilidades de contagiarse de una persona, eh, claro, durante el confinamiento mucha gente teletrabajaba. Claro, las posibilidades de teletrabajar y de, por lo tanto, evitar estar expuesto a tus compañeros o compañeras de trabajo siguen un patrón de clase clarísimo. Es decir, a la gente que está trabajando en el IBEX 35 le daba igual el confinamiento, entre comillas, porque se podía seguir teletrabajando. Pero claro, la gente que trabajaba en el mundo de los cuidados, en el mundo digamos, de todas estas plataformas que explotan a trabajadores de Globo, de Libero y demás, toda esa gente tenía que seguir trabajando y tenía que estar expuesto, digamos, a todas las casas que iba visitando, mientras que esas personas dentro de sus casas estaban más seguras. Por lo tanto, el confinamiento protege a la población, digamos, de contagiarse, pero no protege a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo parte de las mismas probabilidades de contagiarse, ¿vale? Pero es que además también, si tenemos en cuenta el patrón de quién se dedica a los cuidados, suele ser digamos, un campo, aparte de olvidado a nivel político, pero está muy feminizado y mucha población migrante se dedica a esto. Y, por ejemplo, hay
hay un podcast muy interesante que se llama Invisibles Podcast, que durante la pandemia entrevistaba a trabajadoras del hogar. Entonces, hay mucha gente, eran mujeres, migrantes, que estaban dentro de las casas donde trabajaban y que digamos, sus empleadores no les dejaban salir por el miedo a contagiarse. Entonces, claro, esta gente, digamos, no tiene ningún tipo de contacto prácticamente con nada que no ocurra en su casa y además, como su trabajo está dentro de esa casa y sus dueños, digamos, de la casa no salen, se podían tirar todo el día trabajando. Entonces, el confinamiento también tiene un impacto en ese sentido, en que, digamos, que favorece dinámicas de explotación en determinados trabajos, ¿vale? Porque no tienen alternativa. Pero luego, además, el riesgo de contagio no solo depende, a lo mejor, del tipo de trabajo que hagas o no, sino que, por ejemplo, muchas de las medidas, cuando se implementaban, era, si hay una persona contagiada en la casa, que esa persona se aísle, ¿vale? Y el resto de la casa no entre en contacto con esta persona. Esto no es accesible a todo el mundo, porque yo, por ejemplo, trabajo en Vallecas, en Madrid. Claro, o sea, yo he hecho lo que se conoce como rastreo, ¿no? Yo he llamado a casas para informar de un positivo y preguntar un poco cuál es el ambiente y qué está ocurriendo en esa casa. Claro, cuando tú llamas a un sitio donde a lo mejor viven 10 personas en 40 metros cuadrados, no le puedes decir, vale, pues aíslate en esa habitación tú solo y que el resto de la casa se mueva con tranquilidad, porque no tienen espacio material para hacerlo. Es decir, las condiciones de vida, las condiciones habitacionales, determinan las probabilidades de que una persona se contagie al haber un caso dentro de su núcleo de convivencia. Por lo tanto, el virus sí entiende de clases sociales, porque el riesgo, las probabilidades de contagiarte dependen de la estructura social y de otras discriminaciones, evidentemente. Y luego hay que tener también en cuenta que el confinamiento como medida de salud pública tiene una serie de consecuencias que protege la salud, digamos, o más bien protege el sistema sanitario a raíz de proteger la salud, pero tiene una serie de consecuencias y, por ejemplo, algo que hemos visto es que durante el confinamiento aumentaron las llamadas por violencia de género. Es decir, en salud pública, cuando pensamos una medida, primero necesitamos datos para saber qué está ocurriendo, decidir esa medida, pero luego también hay que tener en cuenta el impacto que puede estar teniendo esta medida, ¿vale? Y ese impacto no es igual en todas las poblaciones. Por ejemplo, eso, como he comentado, la violencia de género, que aumentó mucho durante el confinamiento, pero también, por ejemplo, el cierre de los colegios. Es una medida de salud pública también porque los niños se han utilizado durante la pandemia al principio, sobre todo, como uno de esos culpables a los que señalar de no, es que los niños son súper contagiadores, los niños y las niñas. Por lo tanto, vamos a cerrar los colegios y vamos a implementar esto que es la educación a distancia, la educación online. Pero claro, ¿quién puede permitirse educación online? La gente a lo mejor que puede permitirse pues, una conexión a Internet o tener un ordenador para cada miembro de la familia. Y esto no es igual, según los condicionantes que antes he comentado. Por lo tanto, cuando una persona de salud pública o un gobernante o una gobernante decide el cierre de los colegios, debe saber el impacto diferencial que eso va a tener, porque sabemos que la educación es uno de los determinantes sociales de la salud. Entonces, eso va a tener un mayor impacto en la gente de clase más desfavorecida. Siempre hay que tener en cuenta este balance un poco entre una medida de salud pública que va a proteger la salud, pero no todo es únicamente sanitario, no todo es únicamente salud. Hay otros condicionantes sociales en los que estás impactando que pueden empeorar la salud en el medio y largo plazo. Y durante este confinamiento eh, se vio que la respuesta del sistema era una respuesta muy centrada en lo hospitalario. Lo hospitalario, digamos, como único eje del sistema sanitario. Eh, y hay que tener en cuenta que en los hospitales se suele ir ya cuando el problema ya está dado. Es decir, los hospitales, digamos que solucionan un problema de salud que ya ha surgido. La idea debería ser evitar que la gente llegara al sistema sanitario. De eso se encarga o debería encargarse la salud pública, de prevenir la enfermedad. Pero es que además, digamos que ese sector del sistema sanitario que está más conectado con la realidad social, que por ejemplo es la atención primaria, se olvidó completamente. Aparte de que históricamente está infrafinanciada la atención primaria, durante la pandemia se olvidó prácticamente.
Y, por ejemplo, en Madrid, con el famoso IFEMA, que algunas personas venden como un hito histórico prácticamente, el hospital de IFEMA se llenó muchas veces de trabajadores de primaria que dejaron de atender a sus poblaciones para irse al hospital de IFEMA. Y eso lo estamos viendo ahora con el hospital El Cendal. Hay unos contratos COVID que se hicieron a gente que ya estaba trabajando en los hospitales, o sea, no se reforzó, digamos, se cambió el tipo de contrato y ahora esa gente la están movilizando a este hospital. O sea, cuando tú de unos recursos finitos los movilizas de un sitio a otro, estás deteriorando la atención que se está dando en un sitio concreto y además en el primer confinamiento de un sitio tan importante como es la atención primaria, que es, digamos, la más garante de ese concepto universal de la salud, cerca del territorio, imbricado en qué está ocurriendo en un barrio concreto, no algo tan alejado a lo mejor de la realidad social como puede ser un hospital, digamos, por condicionantes, digamos, que dificultan en el manejo de los pacientes que haya, digamos, una actuación más allá de lo meramente clínico, por así decirlo. Entonces, claro, tenemos esta situación de infrafinanciación de la atención primaria, de olvido de la salud pública, por supuesto, y donde el hospital cobra un protagonismo, digamos, excesivo como solución a una crisis sanitaria que va más allá de la salud. ¿Vale? Y luego hay que también, esto me ayuda para, a la hora de hablar de la saturación del sistema, cuando se dan datos de cómo están desaturados los hospitales, aquí hay dos cosas que se están olvidando por un lado. Por un lado es que cuando la gente llega a los hospitales hay mucha cosa que se ha producido en la atención primaria. La atención primaria en el discurso, digamos, de los medios de comunicación y de a nivel político, la saturación de la atención primaria nunca ha cobrado, nunca ha tenido protagonismo. ¿Vale? Tengo amigos y amigas que trabajan en atención primaria y me contaban que a lo mejor llegaban un día a trabajar y tenían en su listado de pacientes, habían pasado de 40 en una época normal sin COVID a 80. Y mucha gente atendida por llamada, que el teléfono no deja de ser otra barrera más para determinadas poblaciones a la hora de ser atendidas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la COVID, la pandemia, está impactando más allá a nivel de salud, más allá de la propia enfermedad infectocontagiosa que es la COVID, sino que hay ciertas patologías que no se están atendiendo bien a nivel de atención primaria y todo control que se deja de tener en atención primaria, que es un control más rutinario de más seguimiento, al final termina llegando a los hospitales donde cuando llega un caso que se podía controlar en la comunidad, supone un mayor gasto de recursos. O sea que es decir, sistemas de salud donde la atención primaria no tenga la financiación dimensionada a su papel, están perdiendo luego dinero por lo que se está atendiendo en los hospitales porque es un consumo mayor de recursos. O sea que desde un punto de vista meramente económico, que esto también sería debatible, no tiene sentido una respuesta hospitalcéntrica a una pandemia en general, pero luego también a la salud a nivel global, por esto que he comentado. Entonces, bueno, eso, como comentaba, otro de los elementos que se habla de la saturación, cuando se habla de la saturación de los hospitales, es que vemos la incidencia acumulada, vemos las curvas de la pandemia como, Dios mío, ¿cuántos casos de COVID? Claro, pero que en unas UCIs, por ejemplo, el 50% sea una única patología, a nivel de gestión de salud es una barbaridad, porque es en plan, ¿qué no estás tratando por tener el 50% de tu UCI llena con una sola patología? ¿O qué no estás tratando por tener un hospital entero con una sola patología? Este impacto en salud se irá viendo en los próximos meses, en los próximos años, porque hay mucha patología que no se ha podido atender, porque no se puede atender por teléfono todo y porque lo que se atiende por teléfono a veces es incluso peor. Entonces, estas consecuencias en el medio y largo plazo las iremos viendo con otras patologías. Pero ya se ha estado viendo pues, en algunos estudios cómo caen los diagnósticos de infarto o determinadas patologías, y no es porque la gente enferme menos, sino porque la gente tiene miedo de contagiarse y el hospital, que era el sitio a lo mejor donde se diagnosticaba, o la atención primaria, ya no está para cubrir esas necesidades en salud que había. Vale, como veo que me estoy acercando, llevo 50 minutos, voy a dedicar estos 10 minutos que me quedan, pero luego se puede desarrollar todo un poco más, digamos, a algunos debates, algunos dilemas que se han planteado durante la pandemia. ¿Vale? Ha habido un dilema claro que se ha planteado durante toda la pandemia, que es, esto es una cuestión de economía o de salud, ¿vale?
Y aquí puede que mi pragmatismo me ciegue mucho, ¿vale? Pero creo que este debate se ha planteado muy como un falso dilema, ¿vale? Por desgracia, ¿vale? Porque yo soy de una ideología determinada, vivimos en un sistema capitalista, ¿vale? Entonces, yo como profesional de salud pública, a nivel ideológico, como Mario, persona individual, puedo pedir una serie de demandas, pero como persona que intenta gestionar el día a día, tengo que tener en cuenta la realidad en la que se encuentra. Entonces, sin economía, hoy en día, por desgracia, no hay salud, porque tanto vales y tanta salud tienes como dinero puedas extraer o, como dice Marx, como tanto valor de cambio puedas producir, ¿vale? Por desgracia vivimos en ese sistema, pero desde luego hay un límite que no hay que pasar, que es decir, sin salud no hay economía que sostener. O sea, incluso uno de los primeros motivos por los que surgen los sistemas nacionales de salud son para mantener a la población trabajadora con buena salud, para que el sistema no se resienta. Es decir, ha habido desde determinados discursos neoliberales de, oye, no pongamos confinamientos, no cerremos la hostelería, no clausuremos teatros y demás, porque esto al final va a repercutir en la salud. Y es verdad que todo impacto económico tiene al final una contrapartida en la salud, pero la gente que se está infectando hoy en día, que está falleciendo hoy en día, no es gente que se pueda recuperar en el día de mañana. En cambio, si hay una crisis económica, como está habiendo y como va a haber, tú puedes implementar políticas para al menos mitigar un poco el impacto que esa crisis económica va a tener. ¿Vale? La salud cuando se pierde no se recupera. La economía en una concepción neoliberal se puede recuperar más o menos, aunque ellos lo planteen desde un punto de vista desde las élites, pero bueno, digamos que hay más margen de maniobra, entonces eso hay que tenerlo claro. Hay que valorar siempre el impacto económico de una medida de salud pública, porque esto al final repercute, además suele repercutir en las clases más bajas, que son más dependientes de sus trabajos y que en eso la pandemia tiene un impacto diferencial, pero nunca olvidando que el enfoque es, ojo, sin salud no hay economía y ahí se termina ese debate. ¿Vale? Pero no es una dicotomía, no es un falso dilema, es una tensión que a veces se tensiona más hacia un lado, pero desde luego la salud está lo primero, pero hay que intentar mantener, en la medida de lo posible, ese equilibrio entre una actividad económica de bajo riesgo para mantener la salud. Y luego hay otro punto que quería tocar antes del debate y es la relación entre ciencia y política, porque ha sido muy polémico durante todo el transcurso de la pandemia. Eh, Ha habido sociedades científicas, de hecho una que me debería representar también y que no lo hace desde luego, pero que sacaron un manifiesto, por ejemplo, de en la salud ustedes mandan pero saben poco o algo así, como para criticar, digamos, cómo los políticos y las políticas habían gestionado la pandemia, moviéndose más por intereses a lo mejor electorales o de partido que siguiendo la ciencia, digamos. Y aquí yo quiero dar mi opinión sobre este tema porque creo que es una visión de la ciencia muy, muy ingenua la que se ha hecho cuando se plantea este debate. Porque la ciencia no es una cuestión ajena al ser humano. O sea, la investigación, la ciencia, la evidencia científica se extrae en un contexto determinado. Es decir, la persona que investiga y que hace una investigación tiene sus propios sesgos. Es verdad que el método científico es un método que nos ayuda a revisarnos la evidencia cada cierto tiempo y por lo tanto lo que sabemos hoy en día sobre una determinada cosa dentro de unos meses puede no ser válida o puede haberse matizado por alguna cuestión. Pero la ciencia no está exenta de sesgos y además hay una cosa muy importante tener en cuenta. En el mundo biosanitario, que es de donde la mayoría de estas sociedades científicas se mueven, como decía al principio de la charla, se analizan los procesos muy micro. Esta molécula, al estar inserta en el organismo, genera una respuesta X, pero medida como algo micro, de pues baja la tensión arterial, sube este nivel, desajusta este equilibrio hormonal, X. Y eso a veces es muy fácil, digamos, aislar ese efecto y analizarlo, decir, vale, pues cuando damos un antihipertensivo sucede esto, o cuando una persona fuma sucede esto. Ahora bien, ¿cómo medimos, por ejemplo, la efectividad de la mascarilla?
a nivel poblacional. O sea, ¿cómo sabemos de verdad si al introducir una mascarilla bajan los contagios y si bajan es por la mascarilla o no? O sea, tenemos evidencias parciales de la efectividad de las mascarillas, pero no se puede hacer un estudio comparando a dos poblaciones iguales para ver cómo la mascarilla funciona en una sí y una no. Primero por cuestiones éticas y luego por cuestiones de logística. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que eh, em, la pandemia ha estado rodeada de mucha incertidumbre, de cosas que no sabíamos o no sabíamos del todo, o cosas que pensábamos que eran de una manera, luego se ha ido viendo que eran de otra. O sea, al principio pensábamos que no había transmisión en periodo presintomático o en periodo asintomático, y luego ya sabíamos que sí se producía. Y esto condiciona mucho la manera en la que se gestiona a nivel de salud pública. Entonces, creo que desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, no se ha aprovechado la oportunidad, digamos, de tratar a veces de una manera adulta a la población. Decir, mira, esto no sabemos exactamente por qué está ocurriendo y hay dinámicas de la epidemia que no sabremos por qué han ocurrido así hasta dentro de unos años. Y, y creo que eso no resta a la gente que gobierna legitimidad. Creo que es un ejercicio de honestidad decir a la población lo que se sabe, todo lo que se desconoce, pero que el desconocimiento tampoco te puede paralizar y no tomar medidas, aunque no sepas exactamente hasta qué punto va a ser efectivo, cuando tienes, digamos, una cierta argumentación que puede sostener esas medidas. Entonces, durante la pandemia, eso se ha demandado como a los expertos, o sea, que los expertos tomen las decisiones y no los políticos, pero luego hay otra cosa que tener en cuenta. ¿Qué ensayo clínico o qué estudio te puede decir que el ERTE es una medida a implementar durante la pandemia para evitar, digamos, la destrucción de empleo? ¿O qué estudio científico, que hay algunos, pero bueno, qué te puede medir que el ingreso mínimo vital puede ser una solución en una época en la que la gente va a perder ingresos? Es decir, la pandemia impacta en los trabajos de la gente, en cómo la gente sociabiliza, y las decisiones que se toman respecto a esas cuestiones no son puramente sanitarias, no son puramente desde un punto de vista científico y de salud. Son decisiones políticas, porque luego además, como he comentado, hay intereses contrapuestos. Hay gente que cree que el Estado debería intervenir poco y dejar que el mercado autorregule la pandemia, no sabemos cómo, y luego hay gente que dice, no, 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 es que el Estado tiene que tener protagonismo durante la gestión de la pandemia, y además hemos visto que mucha gente que a lo mejor en otra época defendía el fin del Estado, corre para que el Estado le ayude, porque todas las crisis que se generan por la pandemia, la crisis de cuidados, crisis sociales, crisis económicas, solo se pueden solucionar desde lo público, porque es la organización colectiva la que va a determinar qué valores triunfan sobre otros y qué soluciones se deben implementar para cuestiones que van más allá de qué tratamiento se pone una persona, eh, cómo se hacen los aislamientos, cuántos días tienen que durar el aislamiento. Esas cuestiones son relevantes, desde luego, pero la pandemia llegará un momento en el que se vaya, pero las consecuencias que ha producido tanto ciertas medidas como la pandemia en sí van a seguir ahí. Y eso solo se resuelve desde la política. No se resuelve con una probeta que te dice, vale, ingreso mínimo vital, efectividad del 97%, implementémoslo. Eso no es así. ¿Vale? Y por último, comentar una cosa respecto a esto de un poco de la evidencia, de los medios de comunicación, y es que ahora vamos a entrar en una época donde las vacunas van a cobrar el protagonismo que a lo mejor antes se veía como en el horizonte, una cuestión lejana de cuándo llegará la vacuna, y parece que ya estamos teniendo las vacunas aquí. ¿Vale? Y de la vacunación, solo quería comentar algunas cosas así brevemente. Claro, por un lado, hay un discurso en torno a cómo la sociedad está analizando el tema de la vacunación que me parece erróneo. El otro día el CIS sacaba una estadística donde preguntaba a la gente y había un 55% de personas que decían que no se pondrían la vacuna hasta conocer los efectos secundarios. Algo así me parece. Entonces, mucha gente, desde su elitismo científico, tachaba a todas estas personas de antivacunas, de gente ingenua, gente iletrada, que no tienen ni idea. Cuando además la gente, no me gusta el término antivacuna, pero bueno, la gente que se suele catalogar dentro de este escepticismo hacia las vacunas suele ser gente de clase media alta, ¿vale? Pero bueno, al margen de ese tema, eh,
Claro, nunca habíamos vivido, digamos, los descubrimientos científicos como si fuera un gran hermano, donde, pues, por ejemplo, recuerdo en septiembre que una persona que participaba en un ensayo clínico había desarrollado COVID-19, ¿vale? Y los medios dijeron, esta persona, que además me parece que era española, participa en un ensayo clínico y tiene COVID. Luego se supo que estaba en el grupo del ensayo que no había recibido la vacuna buena, había recibido el placebo. Pero digamos que esa manera de transmitir la ciencia o el avance de ciertos ensayos clínicos, creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación comunicar esto de manera correcta, porque si no, luego se genera un caldo de cultivo que yo entiendo que las personas duden sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna o de algunas vacunas, ¿vale? Porque no se ha comunicado tanto a lo mejor desde las instituciones como desde los medios correctamente cómo funciona este proceso, cómo se delimita, cómo se, digamos, determina la efectividad de una vacuna, cómo funcionan los efectos secundarios, porque cualquier tratamiento, cualquier vacuna tiene potenciales efectos secundarios, eso es algo que no es anómalo, pero ha habido ahí un fallo de comunicación y además creo que tratar a las personas que pueden tener dudas desde ese elitismo científico genera a lo mejor la reacción contraria, la reacción que pretenden a lo mejor solucionar, que es un miedo a la vacunación, la refuerzan, porque a nadie, digamos, nos gusta que nos digan, eres idiota, cambia esto. Yo creo que el planteamiento debe ser otro, digamos que quienes tenemos que comunicar bien cómo funcionan las vacunas somos los profesionales de la salud o del mundo científico para que la población entienda cómo funciona eso y cómo hemos llegado a un producto que es seguro, que no está exento de ciertos efectos secundarios menores, pero que tiene un beneficio colectivo, como es la vacuna en este caso, que nos permitirá a lo mejor, es pronto para decirlo, pero a lo mejor nos permite avanzar un poquito en algunas medidas. Y, por ejemplo, una cosa que no ayuda al tema de la legitimidad de las vacunas es cuando, por ejemplo, se fueron comunicando la efectividad de las vacunas, ¿no? Que primero Pfizer dice 90%, las cifras me las voy a inventar un poco, pero 90%, luego sale la empresa de enfrente diciendo la mía es del 94% y a los 3 días Pfizer dice, perdón, la mía es del 95%. Es decir, hay que entender que evidentemente la industria tiene unos intereses económicos en la vacunación, eso es innegable. Estos intereses no hacen que la vacuna no sea un producto útil, ¿vale? Pero hay unas lógicas de mercado que, desde mi punto de vista, primero ensucian la comunicación de la vacuna y aumentan la desconfianza, y después tienen una incidencia, digamos, en el acceso a la vacuna. Porque, desde luego, en países de rentas altas no vamos a tener problema, seguramente, con la vacunación. A lo mejor algunos grupos poblacionales que tradicionalmente tienen un menor acceso al sistema sanitario pueden tener problemas, pero a nivel poblacional puede que no. Pero ya hay países que están demandando, digamos, que cómo funciona el sistema de patentes de las vacunas se suspenda para la COVID y por lo tanto el acceso sea más barato, se pueda producir en distintos países y hay un acceso mundial más equitativo a la vacuna, porque es una cuestión que creo que está poco en el debate público. Se habla digamos, bueno, pues se vacunarán primero a profesionales sanitarios, se vacunará a la gente más vulnerable, la más mayor, pero también hay un componente de desigualdades sociales que a lo mejor en determinados sectores sí que se ha propuesto, pero deberían tener más peso en el debate público. Es decir, ¿qué tiene más sentido? Que me vacune yo, imaginad que no soy médico, pero bueno, que me vacune yo que trabajo en X sitio, o a lo mejor que vacunemos un barrio donde la gente está hacinada y por lo tanto su riesgo de contagiarse es mayor. Eso es un elemento social, no es un elemento de vulnerabilidad clínica, por así decirlo. Entonces, estos elementos, digamos, de análisis social, que es una cuestión ya ética de cómo creemos que se deben repartir unos recursos más limitados en el tiempo, aunque a largo plazo haya vacuna para todo el mundo, eh, creo que están poco presentes en el debate a nivel de España, pero luego la cuestión del acceso mundial de la vacuna, desde luego, no está en el debate. El otro día escuchaba una entrevista al ministro Illa, donde digamos que que quitaba peso un poco a la industria privada, digamos, en el acceso a la vacuna, pero claro, creo que desde un punto de vista muy del mal llamado primer mundo, de países de rentas altas. ¿Cómo va a acceder la India o África o Sudamérica a la vacunación? Hay propuestas en este sentido, hay ciertas plataformas para que se aporte un dinero por parte de los países para que haya un reparto más equitativo,
pero las patentes siguen siendo propiedad de la industria. Y si la industria dice no se produce a este precio, no se va a producir. Es decir, hay que entender que digamos, un virus no había parado el sistema económico, a lo mejor como este, hace mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, hay una rapidez porque esto se reanude con mayor seguridad que hace que los tiempos científicos se acorten, porque hay mucha gente metiendo dinero en esto, también porque va a reportar un beneficio económico, eso es indudable. Pero hay lógicas de mercado de la propia industria privada, de las farmacéuticas, que impiden que el acceso a nivel mundial sea equitativo. Entonces, por un lado, no, no perder la credibilidad de las vacunas porque vengan del mundo privado, que esto es muy entre comillas porque la ciencia básica que se utiliza para producir la vacuna generalmente viene de proyectos financiados públicamente. Entonces, es un debate interesante de, oye, si te has beneficiado de un conocimiento básico que viene de lo público, quizá esto debería ser un bien público o el acceso no debería ser delimitado únicamente por la industria privada. Pero bueno, digamos que porque venga del mundo privado la vacuna no funciona menos, pero sí criticar, digamos, la manera en la que la industria privada y las patentes funcionan para limitar un poco el acceso a la vacunación, ¿vale? Y ya voy a parar aquí porque me interesa mucho más el debate y escucharos a vosotras y vosotros. Y nada, muchísimas gracias, espero que no haya sido muy lioso y estoy abierto a vuestras dudas.